Les voy a compartir unas diapositivas. Profe, Sí, disculpe. Quería saber si mi presente lo puso, porque lo dije tarde. Soy Martina García. y ahora, si, ¿sabés qué pasa? Que ahora ya estoy con la diapositiva. Cualquier cosa después lo miramos, lo chequeamos, porque si no tengo que ir a la lista. Bueno, ¿Puede ser, por favor? Cuando terminamos la sí, clase. sí, gracias. No, de nada. Chicos, entonces, el texto se llama así, Humano, demasiado humano, y el subtítulo del texto es Un abordaje del malestar en las instituciones hospitalarias. El texto está escrito por la doctora Rosana Onoco Ocampo, que es la que ustedes acá ven en la imagen, es una médica, pero también es psicoanalista, ¿no? Eh, y digo dos cositas en relación al nombre que ella le pone al texto, ¿no? Humano, demasiado humano, hace referencia a un escrito del filósofo Nietzsche, no sé si lo recordarán, que nosotros lo vimos allá, bien al principio, cuando vimos los pensadores de la sospecha, ¿no? Uno de ellos era Nietzsche. Y ella toma este título de ese libro de Nietzsche para poder reflexionar acerca de qué pasa con lo humano en las instituciones hospitalarias, ¿no? Que ese va a ser como el tema eje que ella va a analizar. Y como ustedes verán en el subtítulo, habla del malestar en estas instituciones hospitalarias. Esta temática corresponde a la última unidad de nuestra materia, que se llama Sujetos de Instituciones. Entonces lo que vamos a trabajar es un poco este eje central, y reitero, de qué pasa con lo humano en las instituciones hospitalarias. ¿Cuáles son? Esperen que voy a ocultar esto para que no se... ¿Ustedes están viendo las diapositivas, chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuáles son los interrogantes? Estos son los interrogantes que, como les decía hace un ratito, ustedes tengan en cuenta después cuando van a hacer la lectura del texto, ¿no? Esto los va a guiar para hacer esa lectura. Vamos a tomar 5 preguntas. Hago esta aclaración. No es que estas preguntas estén así tal cual en el texto. No están las preguntas, son preguntas que yo elaboré para que para que ustedes tengan como una orientación guiada de lectura, ¿no? La primera dice qué significa lo humano. La segunda, cuál es la diferencia entre el malestar y el sufrimiento. La tercera, por qué los proyectos institucionales son fenómenos transicionales humanos. La cuarta, que aborda la cuestión de la clínica y allí se hace el texto una diferencia entre la eficacia y la eficiencia. Y la última, que eh, se propone un concepto de clínica ampliada. Entonces, en relación, no sé si ustedes por ahí tienen el texto a la mano, pero lo primero que hace la doctora Onoco es poder pensar qué significa lo humano, ¿no? Y ella dice, bueno, parece obvio, parece una obviedad decir de que los hospitales o las instituciones hospitalarias deben ser humanizadas, dice ella, ¿no? Parece una cuestión obvia, pero no es tan obvia, porque muchas veces en estas instituciones se deshumaniza. Entonces, lo que ella trae es una reflexión acerca de qué decimos nosotros cuando hacemos alusión al concepto de lo humano. Y ella dice que, por lo general, cuando nosotros hablamos de lo humano, nos referimos desde una connotación positiva, ¿no? Es lo humano asociado a lo bueno, ¿no? Vieron que a veces nosotros decimos, bueno, qué humano que es esta persona, y hacemos referencia a actitudes como puede ser la solidaridad, no sé, la honestidad, eh, la empatía, es todas esas cuestiones positivas que nos hace como más humano, podríamos decir, ¿no? Pero ella también instala la pregunta,
¿qué pasa con aquellas connotaciones negativas de lo humano? Es decir, aquellas cosas que también pertenecen a nosotros, ¿no? Como puede ser la envidia, dice ella, a veces la crueldad inclusive, el hecho de no considerar al otro, no tener empatía con el otro, eso también lo tenemos nosotros como seres humanos. Entonces ella dice, eso no puede quedar afuera. Lo humano es tanto lo positivo como también lo negativo. Es decir, las dos cosas, es decir, nosotros estamos, podríamos decir, habitados por estas dos connotaciones, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, ¿no? Ella dice, para pensar un lugar para el concepto humanizado en el hospital, es preciso, dice, desestabilizar la noción del sentido común que sustenta lo humano asociado a un valor positivo en sí. Y entonces trae el título del texto, ¿no? Somos humanos, demasiado humanos. Nunca seremos solamente buenos. Es interesante porque cuando nosotros desplegamos estas cuestiones negativas, también estamos actuando como humanos. La cuestión es que la pregunta que tenemos que instalar es, bueno, ¿qué hacemos cuando sentimos estas cosas negativas con respecto, siempre estamos diciendo, a los lazos sociales, ¿no? Entonces, otro punto importante que ella pone allí como una afirmación y después la desarrolla, dice, el hospital moderno, fíjese la expresión, ¿no? Masacra a los seres humanos. Dice, el hospital moderno, acá en el texto dice, el hospital moderno masacra a sus sujetos, a todos sus sujetos, y a todos ellos de manera diferente, según su inserción institucional. Y entonces trae como referencia en una primera instancia a los usuarios, ¿no? Es decir, aquellas personas que con algún padecimiento van a la institución hospitalaria. Entonces los usuarios fueron reducidos a objetos hace bastante tiempo por la medicina, pero en ningún espacio de atención de la salud eso es tan fuerte y evidente como en la máquina hospitalaria. En el hospital contemporáneo, los equipamientos tecnológicos, incluye desde este aparato de resonancia magnética hasta el saber médico, subsumieron el valor de las preguntas más básicas. ¿Cuánto vale una vida? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Entonces, lo que ella está haciendo referencia es de qué manera se trata en las instituciones hospitalarias a aquel sujeto que va y va con un padecimiento, si va en un estado de fragilidad, podríamos decir, ¿no? Porque vieron que cuando uno va, hay muchas instituciones en las cuales uno va, ¿no? Pero especialmente cuando uno va a un centro de salud, va con algún padecimiento, ¿no? Es decir, que va más vulnerables, podríamos decir. Entonces ella se pregunta eso, ¿no? ¿De qué manera? ¿No? ¿De qué manera se considera a este sujeto que acude en ese estado de vulnerabilidad? Y entonces, un poquito más adelante, en la página, estoy hablando de la página 3, eh, dice ella, bueno, nosotros morimos y vivimos en muchas situaciones, pero en algunas morimos porque, bueno, nos morimos físicamente hablando, ¿no? Aparece la muerte, pero también podemos hablar metafóricamente de otro tipo de muerte, ¿no? Que es, ella dice, no es cuando deja de latir el corazón, sino cuando nuestros deseos, nuestras pulsiones de deseos son tapadas, son escondidas, no son advertidas por las instituciones. Y por lo tanto, quedan como, esos deseos quedan como imposibilidad, ¿no? Cuando en realidad en las instituciones hospitalarias tendría que ser el espacio para que esos deseos puedan tener un lugar, ¿no? Un lugar para desplegarse, un lugar para nombrarlos, ¿no? Entonces,
ella va diciendo que muchas veces desde la gestión, ¿no? Desde aquellos que gestionan las instituciones hospitalarias, no tienen presente estos deseos, estas pulsiones que nos habitan, ¿no? Por eso ella lo pone como un signo de pregunta, ¿no? Dice, ¿qué hemos hecho hegemónicamente en la gestión con nuestra humanidad? Entonces se responde, ¿no? Expulsar del foco de nuestro objeto. Hemos trabajado durante años como si una organización pudiese ser pensada vacía de gente o solamente ocupada por personas domesticadas por la racionalidad gerencial hegemónica. Y entonces ahí es donde ella propone de qué manera, o de nuevo se vuelve a preguntar, qué hacemos con el sufrimiento, ¿no? Si en estas instituciones van humanos fragilizados, bueno, ¿qué hacemos con ese sufrimiento? Es decir, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo establecemos un lazo? Eh, ¿Cómo lo hospedamos? Ya que hablamos de hospital, ¿no? ¿Cómo le damos un lugar? O si simplemente son estos usuarios, como dice el texto, en el que el usuario solamente es aquel que viene a pedir algo y nosotros lo tratamos como si fuese un objeto, ¿no? Profe, Sí, eso lo que usted está explicando ahora es lo que dice domesticada por la racionalidad gerencial hegemónica. sí, es justo ¿Qué lo quiere que, decir eso? porque, Ah, porque justo vieron que lo leí, dice, porque viene de la pregunta, ¿qué hemos hecho hegemónicamente? Hegemónicamente sería algo que está como con una supremacía, ¿no? En la gestión, con nuestra humanidad. Entonces dice, expulsarla del foco de nuestro objeto. Si lo, eh, convertimos a ese sujeto en un objeto, ¿no? Le sacamos toda la humanidad, se podría decir, ¿no? Y después dice, hemos trabajado durante años como si una organización pudiese ser pensada vacía de gente. Es decir, se piensa a lo mejor en una cuestión edilicia, en qué se puede gestionar, pero como si no hubiese personas ahí que van. O solamente, y ahí vendría el pedacito este que hacías referencia, o solamente ocupada por personas domesticadas por la racionalidad gerencial hegemónica. Es decir, personas, cuando decimos domesticadas, siempre son personas que le quitamos la posibilidad de pensar, ¿no? Personas que le quitamos la posibilidad de que tomen la palabra y que puedan ponerle nombre a su sufrimiento, ¿no? Personas a las cuales la atendemos como si fuera, no sé, el hígado enfermo, el estómago enfermo, etcétera, ¿no? Pero no personas. A eso hace referencia esta racionalidad gerencial hegemónica. No sé si por ahí te clarifique más. sí, sí, lo entendí. Gracias. Entonces dice, también ella se pregunta, ¿no? Porque no solamente dice dentro de estas instituciones están eh, aquellos que van con ese padecimiento, sino también están, dice, los que trabajamos allí, ¿no? Es decir, los agentes de salud, donde serían, acá habla de ustedes, ¿no? O de su futuro trabajo, algunos a lo mejor ya están haciendo algún tipo de trabajo de este tipo. Entonces dice, ¿no? Ella dice, somos gente decente, trabajadora, que hasta elegimos ser médicos, nutricionistas o enfermeros, porque teníamos un compromiso con el combate al dolor y al sufrimiento. Queremos salvar vidas, ¿no? Es decir, que nos recuerda de alguna forma eh, por qué elegimos esto, ¿no? O porque ustedes, en este caso, porque ustedes están eligiendo esto. Nos hace volver a la pregunta, ¿no? Siempre es tan importante. Más adelante también lo vuelve a decir, ¿no? Como volver a ubicarnos, ¿no? ¿Por qué elegimos esto, esta profesión? ¿No? Y dice, bueno, seguramente una de las cosas por las cuales elegimos es porque queremos, entre comillas, ponémonos, salvar vida, ¿no? O dar más vida, o dar más calidad de vida a las personas.
Entonces ella sigue diciendo, dice, ocurre que el proceso de salvar vidas se realiza a costa de gastarnos nuestra propia vida. Entonces acá ella trae algo muy importante, de que en las instituciones hospitalarias no solamente se trata en muchas ocasiones como objeto a las personas que vienen con el padecimiento, sino también muchas veces se trata como objeto a los agentes de salud, es decir, a los médicos, a los enfermeros, a toda la gente que está trabajando en los hospitales. También estos que gestionan puede ser a nivel provincial o a nivel nacional o a nivel privado, estos que gestionan también tratan como objeto a los trabajadores. No es solamente al que va a buscar algún alivio para su padecimiento. Por lo cual eso supone también un desgaste, ¿no? Un desgaste del trabajador, ¿no? Un desgaste del agente de salud, ¿no? Entonces por eso acá dice, ocurre que el proceso de salvar vidas se realiza a costa de gastar nuestra propia vida. Y entonces dice, quienes trabajamos en servicio de salud sufrimos de un desgaste que es diferente al desgaste operario, ¿no? Que dice, hace una diferencia con otro tipo de trabajo, ¿no? Porque en todos trabajos el trabajador se desgasta, pero pone como una diferencia en los agentes de salud. Dice, en las organizaciones que trabajan con gente, una gran parte del cansancio de los trabajadores se debe a la necesidad de reponerse de su permanente exposición al sufrimiento y a la muerte. Esto es lo que marca la diferencia entre un trabajador en la salud y un operario que a lo mejor trabaja con una máquina. No es lo mismo trabajar con la máquina que estar constantemente expuesto a el sufrimiento de otro ser humano y con la muerte, ¿no? Porque indudablemente ningún agente de salud es omnipotente y por lo tanto siempre se hace todo hasta lo imposible, pero bueno, también hay limitaciones, ¿no? Entonces, acá es donde pone algo muy importante. A partir de esta, digamos, a partir de esta conclusión que hace, que hay una diferencia entre el trabajo del agente de salud y cualquier otro trabajo que implica trabajar con máquinas, pone algo sumamente importante, que es la diferencia entre malestar y sufrimiento. Esta es la pregunta que suelo hacer siempre en los exámenes finales. Suelo preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre malestar y sufrimiento? Referida al texto de Onoco. Entonces, en el texto dice, si todas las instituciones nos conmina al malestar, los servicios de salud en general y el hospital en particular nos coloca al borde del sufrimiento. Malestar y sufrimiento institucional no son lo mismo, aunque sus fronteras se parezcan más a una membrana que a una pared, ¿no? Es decir que, si bien dice ella, la diferencia entre uno y otro es pequeña, pero hay diferencia. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, acá yo algo le adelanté en la diapositiva. Yo traigo de nuevo esto para cuando lo estudien, los que van a rendir el final, generalmente yo les pregunto esto, ¿cuál es la diferencia entre malestar y sufrimiento? Y hago referencia al texto de Malestar en la cultura de Freud. ¿Por qué razón? Porque bueno, el texto de Onoco lo trae, ¿no? Como referencia. No sé si recuerdan que en el texto del malestar en la cultura, Freud dice que el malestar es constitutivo del ser humano. Es decir, que no podemos andar sin malestar. Y recuerdan que ese malestar era producto de ingresar a la cultura. Del hecho de que cuando nosotros ingresamos a la cultura, tenemos que hacer ciertas renuncias, ¿no? Ciertas renuncias en relación a nuestras pulsiones, a nuestros deseos, ¿no? Porque, bueno, estar con otros supone siempre que, bueno, hay cosas que no podemos hacer.
que tenemos que postergar o que tenemos que renunciar, ¿no? Y entonces esa renuncia implica siempre un resto de malestar. Entonces el malestar siempre va a estar. Por eso acá en el texto dice, si toda institución nos conmina al malestar, es decir, siempre que estemos dentro de una institución va a haber cierto malestar, porque no siempre, no sé, vamos a tener el turno que nos gustaría, vamos a atender a la gente que nos gusta como es, vamos a encontrarnos con gente que a lo mejor con la cual podemos establecer un lazo más afectivo y con gente que nos va a costar más, por ejemplo, establecer un lazo, ¿no? Por las características que tiene esa persona. Entonces siempre va a haber algo de este malestar. Pero no es lo mismo que la institución tenga un efecto de padecimiento, de sufrimiento, es decir, que nos genere un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es evitable. Una institución se puede organizar para no generar sufrimiento en sus agentes de salud como en los usuarios. Pero indudablemente el malestar va a estar siempre. Entonces dice, fíjense, dice, el sufrimiento es producido por la vida institucional, es decir, por el modo en que está organizada esa institución. Con lo cual significa que hay modos de organización de ciertas instituciones que generan sufrimiento, pero que puede ser evitado si se organizara de otro modo. Entonces, esta es la gran diferencia. Reitero, el malestar va a estar siempre, porque no siempre vamos a tener una institución tal cual como nos gustaría a cada uno, ¿no? Es decir, que siempre va a haber algo que nos va a molestar. Pero, por supuesto, siempre eso que nos molesta lo podemos conversar, lo podemos dialogar, podemos hacer que sea mejor, etc., ¿no? El sufrimiento, en cambio, es aquello del orden de lo evitable, aquello que no tendría que estar dentro de una institución. Es decir, una institución no tendría que generar sufrimiento en los trabajadores, ni en sus usuarios, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo se evita eso? Bueno, con organizaciones que permitan reconocer al otro como humano, ¿no? Reconocerlo al otro en sus ideas, en sus sentimientos, en lo que el otro piensa, tener lugar para el diálogo, para la palabra, para la comunicación, ¿no? Que permita una organización donde todos podamos trabajar en forma saludable, podríamos decir, ¿no? Por eso, acá, bueno, en el texto, si ustedes lo ven allí, esto está en la página 5 del texto, y que habla, dice, bueno, este malestar es constitutivo de vivir en sociedad e indesligable de nuestra condición de humanidad, ¿no? Este malestar es inevitable, ¿no? En cambio, el sufrimiento siempre es evitable, ¿no? Siempre se puede evitar el sufrimiento. Otro punto que trae el texto es que las instituciones también son constitutivas de la vida psíquica. Es decir, nosotros desde que nacemos pasamos por distintas instituciones y que nos constituyen como en nuestra estructura psíquica. Nacemos en una familia, que es una institución. Después vamos a la escuela, que es una institución. Vamos a un club, que es una institución. Así que siempre estamos atravesados por distintas instituciones. Por lo tanto, estas instituciones también tienen un efecto en nuestra estructura psíquica. Por eso, acá en el texto, en la página 6, dice, la institución debe ser permanente, con eso ella asegura funciones estables y necesarias para la vida social y psíquica. ¿Ven esas dos características? La institución dice, aseguran funciones estables y necesarias, porque las instituciones nos organizan. Piensen ustedes, no sé, cuando recién empezaron a ir a la escuela, tenían un horario donde iban, con lo cual eso implicaba una organización del día, ¿no? Un horario de entrada, un horario de salida. En la misma institución después había horarios de clase, horarios de recreo, que eran estables,
Es decir, no es que un día el timbre del recreo sonaba a tal hora y el otro día sonaba a otra hora y uno nunca sabía cuándo iba a ser el recreo, sino que había una organización que permitía saber, bueno, de esta hora a esta hora tenemos la hora de clase, de esta hora el recreo, luego la hora de clase, salimos a determinada hora. Es decir, eso nos va también organizando desde el punto de vista psíquico. Entonces, ahí pone tres puntitos, tres aspectos, mejor dicho, que las instituciones hacen en nosotros, ¿no? Por un lado, bueno, nos estructuran, esto que decíamos recién, ¿no? Nos estructuran porque establecen un tiempo y un espacio en el cual sabemos más o menos de qué se trata ese tiempo y ese espacio, más o menos qué vamos a hacer en ese tiempo y en ese espacio. El segundo aspecto es que los objetivos de las instituciones producen, dice, adherencia narcisista. ¿Qué significa esto? Que producen que nosotros nos identifiquemos con los objetivos de esas instituciones. Es decir, que estemos adheridos a ella, ¿no? Que nos sintamos que somos parte de ella, ¿no? Por eso nos adherimos narcisísticamente. Nuestro yo se siente parte, forma parte de esa institución. Vieron cuando uno iba a la escuela y decía, bueno, yo pertenezco a tal escuela. Es decir, cada uno se sentía parte de esa escuela a la cual iba, ¿no? Y cada uno sentía que estaba identificado con algo, no con todo, por supuesto, nunca nos identificamos con todo lo de una institución, pero uno se siente parte, ¿no? Que forma parte de eso. Y eso significa muchas veces llevar un uniforme, llevar a algo que nos identifique como parte de esa institución. Ustedes, por ejemplo, en la institución a la cual están ahora, tienen un uniforme que cuando van a clase lo llevan, ¿no? El AMBO. Entonces, eso implica que se sienten parte del ISPI. Y ustedes somos alumnos del ISPI, ¿no? Yo digo, soy profesora del ISPI, si me identifico con esa institución en la cual formamos parte. Y lo tercero, que sería lo que decíamos que es lo que se debe evitar, pero que muchas veces aparece, tiene que ver con esta fuente de sufrimiento. Muchas veces esta fuente de sufrimiento son también en forma transitoria, dice el texto, en la medida que todas las instituciones también, en todas las instituciones se producen cambios. Y esos cambios que se producen en las instituciones nos generan también cierto sufrimiento porque nos generan ciertas inseguridades, hasta que eso nuevo vuelve a instituirse como normativa dentro de la institución. Un poquito más adelante, en la página 7 del texto, yo les voy dando las páginas para los que a lo mejor si lo tienen presente o los que después lo van a leer, en la página 7 del texto les expresa cuáles son las formas de sufrimiento institucional. La autora nos advierte que lo podemos clasificar en cuatro tipos de sufrimientos. El primero de ellas dice el sufrimiento de lo inexplicable. Ahí entre paréntesis en la diapositiva yo le puse qué significa eso. Inexplicable significa algo confuso, algo difícil de resolver. ¿Y qué sería esto? Ella dice que lo que se nos suele aparecer como confuso cuando pertenecemos a una determinada institución tiene que ver con cierto dilema, podríamos decir, entre pertenecer a la institución, si sentirnos parte de ella, pero no perder lo que nosotros somos. Es decir, que siempre hay una tensión constante entre esa identificación que cada uno tiene en relación a los objetivos de la institución, pero eso no significa que perdamos nuestra singularidad, lo que nosotros somos.
Con lo cual supone que muchas veces no siempre estamos en todo de acuerdo con lo que dictamina la institución a la cual pertenecemos. Entonces dice que hay una tensión en esto, ¿no? En no perder nuestra singularidad, pero a su vez formar parte de ese todo organizado que es una institución. Entonces eso suele traer sufrimiento, dice ella, ¿no? En esa tensión. Lo segundo, dice, sufrimiento asociado a una perturbación de la función instituyente. Toda institución tiene un momento de fundación, ¿sí? Y cuando se funda la institución, tiene, dice, y lo que acá expresa, una función instituyente. Es decir, la institución se crea con un para qué, con un para qué concreto. Supónganse, cuando se fundó nuestra institución, el ISPI, era un para qué concreto. Era, bueno, una institución educativa para formar agentes de salud. Vieron que todas las carreras que están dentro de la institución tienen que ver con agentes de salud, de distintas áreas, pero no hay otra, no educa para otro tipo de profesión. Ese es el para qué de nuestra institución. Entonces siempre que estamos dentro de una institución hay un para qué. Si estamos después como trabajadores en el ámbito hospitalario, esa institución hospitalaria también tiene un para qué concreto, que es distinto a un club, ¿no? Una institución, un club, tiene una función instituyente que es el deporte. Entonces son instituciones, pero tienen distintos para qué. Y cuando se funda esa institución, ese para qué está muy concreto, ¿no? Porque se funda para eso. ¿Qué es lo que puede suceder? Dice y por eso a veces genera este sufrimiento, que muchas veces puede ser que nos olvidemos de ese para qué, ¿no? Como que esa función instituyente se vaya diluyendo, ¿no? Por eso acá en el texto dice, una parte del sufrimiento se debe a la pérdida de la ilusión. Es decir, que nos olvidemos de tal modo para qué fuimos creados, que también perdamos la ilusión de ese para qué. Es decir, la ilusión de que ese para qué se esté desplegando, se esté desarrollando, se esté desarrollando bien. Entonces dice, hace alusión a Caes, que la autora lo nombra, que también es un psicoanalista, dice, la falta de la ilusión institucional debilita el espacio psíquico común de los investimentos imaginarios que sustentan el proyecto de la institución. Es decir, nos debilita como grupo, ¿no? Porque siempre esos para qué tienen que ver con una función que se desempeña a partir de la pertenencia a un grupo. O como diría Testa, dice, es necesario saber para qué trabajamos, luchamos y sufrimos en la organización. Eso también es muy importante. Fíjense que si nosotros no sabemos para qué estamos, perdemos la ilusión y perdemos el sentido de ese para qué. Y si ustedes no supieran para qué están estudiando enfermería, es como que perderían el entusiasmo de seguir estudiando. Probablemente cada vez se levanten para cualquiera de las clases que tienen y siguen y sostienen la carrera, más allá de todo el sacrificio que les supone, porque tienen ese para qué, porque saben para qué están, ¿no? Más allá de que a veces les cueste sostener el para qué. Entonces, el sufrimiento aparece cuando perdemos el para qué, cuando perdemos la ilusión porque no sabemos para qué estamos. El tercero dice sufrimiento relacionado a obstáculos para la realización de la tarea primaria. Esto significa que cuando pertenecemos a esa institución, tenemos ese para qué también supone una tarea que es la principal, por eso se llama tarea primaria. Después hay tareas que son secundarias también dentro de una organización, pero hay una que es la principal.
Y entonces acá dice que muchas veces, debido a muchas veces las burocracias, cómo está organizada la institución, se van poniendo esos obstáculos que no dejan que se desarrolle esa tarea primordial, ese para qué fue fundada la institución. Acá les pone como ejemplo, dice, el hecho de que muchas veces en los médicos o en las instituciones hospitalarias, muchas veces los agentes de salud terminan haciendo tareas tan burocráticas que no tienen tiempo para hacer lo principal, que es el cuidado del otro, ¿no? Porque la función principal de un agente de salud es el cuidado de esa persona, como decíamos anteriormente, que viene con un padecimiento. Para eso está el espacio ese, ¿no? Pero muchas veces lo que se nos pide en llenar papeles, formularios, etcétera, es tanto que terminan siendo un obstáculo para cumplir la función principal, que es esta función del cuidado. Y por eso acá en el texto decía que, bueno, aparece esto que les decía recién. Y da otro ejemplo también interesante, cuando muchas veces no hay insumos, por ejemplo, para poder realizar bien nuestra tarea. Acá dice, otros obstáculos a la realización de la tarea primaria son las carencias básicas de insumo, de personal. Dice, la idea subyacente, lo no dicho, de esta forma es que el trabajador es poco valorizado o no vale la pena. En contexto como esto, la autoestima de los profesionales queda debilitada. Y esto es lo que produce el sufrimiento. Cuando uno dice, bueno, estoy trabajando acá y no tengo lo necesario para poder cuidar al otro, cómo nos valora, ¿no? El gobierno o lo que sea, depende de si la institución es estatal o es privada. Y en la última de los sufrimientos, recuerden que estamos hablando de las formas de sufrimiento que produce una institución, acá lo enuncia como sufrimiento asociado a la manutención del espacio psíquico. Entonces, esto hace referencia a esos espacios que debiera haber para cuidar nuestra salud mental. Que en la institución hospitalaria tendría que haber esos espacios en los cuales se pueda dialogar, se pueda poner en palabra cómo está organizada la institución, aquellas cosas que a lo mejor no nos permiten desarrollar bien nuestra función, etc. Entonces, cuando no está este espacio que cuide nuestra salud mental, se produce el sufrimiento. Así que no es el malestar, que esto es constitutivo, porque nunca vamos a tener el espacio ideal con toda la perfección. Pero sí tiene que haber un espacio en que esté el cuidado también de los trabajadores, como decíamos hoy, ¿no? Entonces, acá en el texto dice, este espacio, ese espacio del espacio psíquico hace referencia, disminuye con la prevalencia de lo instituido, con las estrategias de dominación o con la sensación de amenaza. Generalmente, ideas innovadoras serán cooptadas por el establishment institucional y puesta al servicio de la mentira institucional. Está tomado de Bion, que es otro psicoanalista, lo cual está diciendo que muchas veces cuando se proponen cambios dentro de una institución, cambios que sean para el bien tanto del usuario como de los trabajadores, aquellos que tienen el poder más hegemónico y que esa innovación implicaría un movimiento de aquellos que tienen el poder, quizás muchas veces no tener tanto poder, esto se le pone obstáculo. Y por eso dice son cooptadas, ¿no? Por esos que tienen en el poder, ¿no? Entonces, no se puede cambiar esto que está instituido, ¿no? Lo instituido es lo que está como dado, ¿no? Lo que viene como cambio se llama instituyente.
pero muchas veces el cambio dentro de una institución significa la pérdida del poder de algunos. Y entonces, esos que están en el poder no quiere que haya cambio. Pero esto produce estos sufrimientos, ¿no? Entonces tendríamos estos 4 sufrimientos eh, que decíamos, ¿no? Esto que mencionábamos recién. Pregunto, chicos, así no hablo todo el tiempo yo, ¿se va entendiendo? Díganme a ver si tienen alguna pregunta. Sí, profe, se entiende. ¿Les queda entonces, lo que me interesa también es, ¿les queda claro la diferencia entre malestar y sufrimiento? El malestar es inevitable y el sufrimiento sí lo podemos cambiar. Exacto. Es decir, siempre recuerden que lo podemos cambiar en la medida que, junto con otros, ¿no? Pero sería el sufrimiento es aquello que no tendría que estar dentro de una institución, o bien es aquello del orden de lo evitable, podríamos decir. O bien, sí, a lo mejor está porque muchas veces, bueno, puede aparecer que enseguida sea abordado, ¿no? Para modificar esas condiciones que tienen efecto de sufrimiento. Y este es una de las últimas temas que aparece en el texto. Eh, ahí aparece entonces diciendo Roxana Onoco que una institución tiene una doble función, ¿no? Por un lado, el valor de uso. Esto hace referencia a los usuarios, ¿no? Es decir, las instituciones están para que las utilicen aquellos que van a dicha institución. En este caso, estamos hablando de los hospitales, sería la gente que tiene algún tipo de sufrimiento, de padecimiento, etcétera, ¿no? O los familiares de dichas personas que también, al ser familiar y tener lazo afectivo, también tienen ese padecimiento. Y lo segundo, dice realización personal, y esto habla de ustedes como futuros profesionales, de todos los que trabajamos en el ámbito de la salud, porque elegimos esta profesión y por lo tanto lo elegimos porque lo sentimos como un proyecto de vida, como un proyecto en el cual nos identificamos, como un proyecto en el cual estamos implicados de nuestro deseo y en consecuencia es un aspecto que nos realiza como persona, ¿no? Es un aspecto, indudablemente tenemos otros, por supuesto, ¿no? Una familia, amigos, etcétera, pero esta parte es una parte muy importante, ¿no? Porque también es la parte en la cual nosotros le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida en la cuestión de la profesión. Entonces, dice el texto, bueno, esta teoría de la doble finalidad, es decir, del valor de uso y de la realización personal, permite que trabajemos con énfasis en los fines sin acabar con los sujetos que así trabajan. Así que permite poder pensar que los que están trabajando allí no tenemos que masacrarlo, como decía el texto al principio, ¿no? Sobre todo aquellos que están en la gestión, ¿no? Dice, de esta manera la gestión pasa a incumplirse de una función compleja, que ya no es más la mera administración de recursos, ni puede más reducir su sujeto a recursos humanos. Es decir, que los humanos no somos recursos, sería, ¿no? Eh, entonces dice, la realización personal de los trabajadores pasa a ser también un objetivo de la institución y no simplemente un medio para aumentar la producción. Una institución que produce, sí, pero produce valores de uso y sujetos. Para esto es necesario una teoría sobre la producción de sujetos que no se acaba en la primera infancia. Los espacios institucionales, las relaciones de trabajo y de producción también producen subjetividades todo el tiempo. Entonces, nosotros no solamente nos formamos como sujeto en nuestra primera infancia, ¿no? Que es una parte importantísima porque nos constituye nuestro aparato psíquico, pero en la medida que vamos pasando por las otras instituciones, esas instituciones también producen un efecto en nosotros, en nuestra subjetividad, en nuestro modo de ser sujeto.
¿no? La escuela, y luego serán las instancias hospitalarias en el caso de aquellos que tenemos esta profesión en la salud, ¿no? Por lo tanto, no hay que perder de vista que los trabajadores son sujetos y que han elegido esa profesión también para desplegarse como seres humanos. Entonces, acá, para poder pensar esto de una clínica ampliada, como les decía, ¿no? La ampliación de la clínica, que tiene que ver con el valor de uso. Entonces, el texto dice, eh, podemos tener una concepción de la clínica donde la lógica de los procedimientos sustituyó a la producción de salud. Esto significa que son más importantes las técnicas que se utilizan que el objetivo, que es restablecer la salud de esas personas que están en una situación de fragilidad, ¿no? Es más importante la cantidad muchas veces de, no sé, radiografía que se sacaron, porque eso le supone a la institución una ganancia, que poder pensar si se atendió bien a esa persona, si realmente se estableció algún vínculo con esa persona. Lo importante es, bueno, cuánto ingresó como algo del orden de lo monetario. Esto es lo que está diciendo el texto, ¿no? Entonces, cuando la clínica o el valor de uso que se usa, valga la redundancia, para el hospital, está centrado solamente en la eficiencia, la pregunta es, bueno, ¿produzco más de qué? ¿Produzco más para qué? Es decir, ¿produzco más, aplico más técnicas para qué? ¿Solamente por una cuestión monetaria? ¿Para que el hospital o el sanatorio privado tenga más ganancia? Eso sería la eficiencia, ¿no? En el menor tiempo posible, atender a la mayor cantidad de gente posible. Muchas veces los médicos ejercen esta queja cuando las obras sociales eh, los presionan de alguna forma, ¿no? Para que atiendan en mayor cantidad, en el menor tiempo posible, pacientes, así tienen más entrada a las obras sociales. Entonces el médico no puede entablar ni una relación de pregunta desde lo humano con el paciente, ¿no? Solamente tiene que ejercer una función del orden de lo pragmático. En cambio, lo que propone el texto de Roxana Onoco es poder pensar en la eficacia, no en la eficiencia, sino en la eficacia. ¿Y qué entiende ella por eficacia? Lo que ustedes ven allí en la diapositiva. La probabilidad de que una actividad alcance el máximo de su efecto potencial. Es decir, la eficacia tiene que ver con que esa atención que se está haciendo al paciente tenga una potencialidad tal que le permita a la persona irse mejor. Irse mejor porque fue escuchado, irse mejor porque pudo establecer un lazo con el enfermero, con el médico, etc., ¿no? Amén de que va a tener que hacer a lo mejor un tratamiento, ¿no? Pero se va mejor porque pudo sentir que tuvo un lugar significativo para esa persona que lo atendió, ¿no? Un lugar que permitió poder decir lo que le pasa, ¿no? Poder poner en palabras su sufrimiento. Entonces, esto tiene que ver con la eficacia, y hacia ahí es donde tiene que ir la clínica. Entonces, cuando hablamos de clínica ampliada, estamos hablando de esto, ¿no? Una clínica que rescata las dimensiones subjetivas y sociales de los pacientes, es decir, una clínica del sujeto, ¿no? Cuando hablamos de dimensión subjetiva, estamos diciendo, bueno, tengo que preguntarle el nombre, tengo que escucharlo, tengo que saber, bueno, cómo es, cómo son sus lazos sociales, ¿no?
Por eso dice una clínica del sujeto, no es una clínica del objeto. Una clínica que se preocupa por la producción de salud y la defensa de la vida, no por la técnica solamente que hay que aplicar. Una clínica que evalúa los riesgos biológicos, subjetivos y sociales de cada sujeto. Fíjense las tres dimensiones de la salud, ¿no? La parte psíquica, la parte social y la parte física. Y una clínica que incorpore la dimensión de prevención secundaria y de rehabilitación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prevención en el ámbito de la salud, hay tres niveles, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. El primario es evitar que aparezca la enfermedad, ¿no? El secundario es detectar la enfermedad lo más rápido posible, la detección precoz. Y la rehabilitación implica que la persona sufrió algún padecimiento, le dejó algún efecto, alguna secuela, y entonces va para rehabilitarse, ¿no? De esa secuela. Entonces fíjense que acá habla de una clínica, habla ya de prevención secundaria, porque cuando alguien va a una institución hospitalaria es porque ya tiene la dolencia, es decir, la prevención primaria no tuvo efecto, ¿no? Por eso habla de una prevención secundaria, que sería detectar lo más rápido posible qué es lo que le está sucediendo a esa persona, o en el caso de alguna secuela, realizar la rehabilitación. Y muchas veces para poder detectar precozmente significa esto que decíamos, ¿no? Una atención que implique un tiempo de atención. No sé si leyeron, mientras estaba hablando de esto, recordé que ayer leí una nota en el diario de una nenita de 1 año que murió porque le picó tuvo una picadura de una araña. No sé si leyeron la noticia. Sí, lo vi en la tele yo. Ah, y vieron que dice que fue 3 veces a la guardia. Y en la No tercera, no sabían qué tenía, lo tomaban como, no sé, como... claro, pero en la tercera recién ahora, lo que yo me preguntaba es eh, cómo habrá sido la atención que recién una tercera instancia se dan cuenta, ¿no? ¿Qué no vieron a lo mejor por atenderlo en forma rápida, porque la institución hospitalaria pide eso, y que bueno, cuando se dieron cuenta y actuaron ya, la nena ya estaba, el veneno se había extendido, ¿no? Pero muchas veces, Sí, si la atendían a tiempo se salvaba la bebé. eso es lo que leía, ¿no? Que si hubieran podido detectarlo, pero muchas veces los agentes de salud están presionados por todos lados, ¿no? No es para juzgar a la gente que lo atendió, muchas veces están tan presionados por todos lados que no pueden hacer esto de tomarse un tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco plantea Onoco. Chicos, y con esto terminamos. Esto es un fragmentito que está tomado también del texto de la página 16, donde ella habla, bueno, de humanizar el hospital, y dice, es imposible humanizar un hospital sin repensar nuestra propia posición institucional, sin recrear nuestra región de experiencia, sin volver a hacer pie en nuestra práctica para transformarla en praxis reflexiva. Entonces, ven que acá menciona al menos 3 aspectos, ¿no? Dice, bueno, para que haya un cambio en una institución hospitalaria, tenemos primero que pensarlo nosotros mismos, ¿no? Eh, ¿Cómo cuál es la posición que tenemos nosotros en relación a ese lugar que ocupamos en la institución hospitalaria, ¿no? Después, fíjese, dice, sin recrear nuestra región de experiencia. Que esto sería un poco decir, bueno, no, que esto en teoría es muy fácil decirlo, es muy difícil cuando estamos en la práctica. Esto de a veces la misma institución y el mismo día a día nos lleva a hacer las cosas mecánicamente, ¿no? Entonces, dice, el hecho de recrear la experiencia que tenemos en el día a día también nos permite poder
tener una posición distinta. Y lo último, fíjense, dice, poder estar reflexionando acerca de nuestra práctica para poder cambiarla si es necesario cambiarla, ¿no? Si hay que transformarla. Es decir, evitar caer en la rutina, sería, ¿no? Por eso digo, a veces en teoría es más fácil decirlo que cuando estamos en el día a día, a veces evitar caer en la rutina, ¿no? De atender a los pacientes y olvidarnos muchas veces esa rutina, olvidarnos esto que decíamos, ¿no? Que son sujetos sufrientes, con fragilidad, etcétera, ¿no? Bueno, hasta acá era un poco lo que les quería aportar del texto de hoy. Díganme a ver si hay alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Les quedó más o menos claro, chicos? Sí, profe. No sé si estarán yendo todos al instituto porque teníamos una clase ahora. Bueno, gente, bueno, ya no nos encontramos más todos juntos, nos estaremos viendo con la gente que tiene que recuperar, con las clases de consulta y en los exámenes finales. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos, adiós.